Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, ¿qué tal? Buenas tardes, 3:20 de este miércoles 24 de septiembre, donde tenemos que apuntarles pues un montón de temas. Vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar hasta las 4 de todo el deporte de nuestra comunidad, empezando por Alcaraz, que empieza su gira asiática, por el Cartagena, que busca ser primero en un ratito, hora y media más o menos, en Sabadell, en la Nova Creu Alta, y en el Real Murcia, que finalmente no va a fichar a un central, en principio no va a dar bajas, eso es evidente, y que ha habido sorpresa por un debate político en la ciudad en torno a la entidad pimentonera. Luego daremos más detalles y luego vamos a hablar también de la situación deportiva y física de la plantilla y de otros nombres propios. Y me refiero en concreto al de Álvaro Bustos, la última duda en este capítulo de bajas del Real Murcia, que es de verdad asombroso. Pero es que tenemos que hablar de baloncesto porque también tenemos un partidazo muy chulo. A las 5 la Nova Creu Alta, a las 7... Samokov, bien dicho, Rubén González, amigo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Es la finalísima, ¿no? De UCAM Murcia a las 7 de la tarde en Samokov, en Bulgaria, contra el Salón francés. Si gana el UCAM Murcia, se mete de lleno, un billete importante, directo, a la fase regular de la Champions, que le pertenecía por derecho propio por clasificación, pero hay otros clubes de la Liga Endesa que se han apuntado al carro de la BCL y bueno, en esa se está viendo el UCAM Murcia, ¿no? En los últimos lares. Qué pena, que macho, que ahora vaya a dejar Sofía, Samokov, ahora que por fin me ha aprendido el nombre, macho, en el último día sin problemas de esta previa, que esperemos le vaya muy bien el equipo murciano. Además vamos a hablar de las carreras populares porque es miércoles y esperaremos en directo, por supuesto, a Adrián Monache, a la gente de la FAMO, así que ya saben que hasta las 4 pues aquí estamos en el Ser Deportivos Región de Murcia, emitiendo en directo a través de la frecuencia modulada para todas las emisoras de la Región de Murcia, y que en diferido o en webs, pero a través de otros canales nos pueden seguir escuchando. Radio Murcia, Radio Cartagena, Radio Lorca.es para seguir escuchándonos a través de páginas web, en los dispositivos con las apps de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, con la app de la SER en directo y en diferido, y por supuesto de forma audiovisual, que también tenemos camionetas muy chulas y vemos a Rubén González, bien guapo y bien peinado siempre, a través del canal de YouTube. Así que ya lo saben, 3:22 hasta las 4, Ser Deportivos Región de Murcia. Venga. Con Alcaraz vamos a empezar porque tiene partido esta madrugada o la próxima madrugada. Quiero que me quede claro, quiero que me lo aclares, porque en cualquier caso arranca la gira asiática para el tenista murciano. Rubén, que en veo que teoría, me haces gestos. Mañana por la mañana, no antes de las 10 y cuarto, Carlos Alcaraz, que va a enfrentarse a Sebastián Báez, el inicio de la gira asiática para el tenista del Palmar en este ATP 500 de Tokio. Un camino distinto, hay que decirlo, al que ha escogido Jannik Sinner, que es otro de los grandes cabezas de cartel, pero en este caso en el ATP de Pekín, en China. Van a jugar dos torneos totalmente diferentes. El italiano, que recordemos ha tenido un par de semanas de descanso después del US Open, no así Carlos Alcaraz, que se metió directo en la Laver Cup. Se va a estrenar Sinner ante el croata Marin Cilic y se podría enfrentar en su transcurso del torneo a Khachanov en cuartos de final, de Minier, Jakub Mensik en semifinales y en la final Alexander Zverev o Bublik. Y luego el camino de Carlos Alcaraz, que lo comentábamos ayer un poquito por encima, y para meternos más en harina, de cómo serían los rivales de Alcaraz en este ATP de Tokio que comienza mañana para él. Estamos hablando de que Carlos tendría un posible camino donde en semifinales, que es cuando la cosa se empieza a poner un poquito más seria para el tenista del Palmar, se enfrentaría a Casper Ruud o a Munar. En la final, y aquí viene el plato fuerte, Rune, Machak o Hugo Humbert. Y no menos importante, Taylor Fritz, que es el verdugo reciente, la Laver Cup del propio Carlos Alcaraz. Bueno, pues que tenga suerte. Vamos a estar muy pendientes de ver cómo avanza el tenista murciano en su inicio de la gira asiática de un sitio donde no ha terminado de encontrar regularidad. Es un acierto, así que esperemos que en este 25, que está siendo espectacular y que va número 1 el ranking ATP, pues pueda culminarlo. Ahora vamos a hablar primero del fútbol y del Cartagena, porque esta tarde en 1 hora y media arranca su partido aplazado en Sabadell, un poquito lejos. Radio Cartagena, Teresa García, compañera, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Vamos a ver, que en un ratito juega el Cartagena y se puede poner líder si recupera pues el trocito que le queda de jugar aplazado de aquel día de la Nova Creu Alta.
Bueno, a ver, estamos diciendo tanto lo del líder y que puede ponerse líder, que esto a mí me da la sensación que luego lo gafamos los periodistas. Pero bueno, la realidad y las matemáticas dicen que efectivamente si el Cartagena logra la victoria en la Creu Alta, la no Creu Alta, pues vendrá siendo primero del grupo 2, ¿no? Para eso pues hay que terminar de jugar el partido, que como saben todos los oyentes, porque aquí les informamos muy bien, pues se tuvo que suspender por la lluvia y nada, después de muchos dimes, diretes y rumores, por fin tenemos ya el partido aquí, que ojalá que sirva para, pues eso, ¿no? Para sumar 3 puntos y un poco confirmar, ¿no? Las buenas sensaciones que está dejando el equipo en este inicio de temporada. Sí, totalmente, porque tiene que jugar, si no me equivoco, en torno a 50 minutos, los 5 de la primera parte, toda la segunda, los descuentos, más el etcétera. Añadido, ¿eh? El claro, añadido, acuérdate, etcétera, que además etcétera. creo que hubo un problema con una aficionada en la grada, Sí, en sí. fin, que se retrasó, además, estuvo bastante tiempo el juego parado, o sea que el añadido pueden ser perfectamente unos 7 u 8 minutos más, ¿eh? Totalmente, y que tiene el Cartagena las bajas de Chuca, de Fran Vélez. de Fran Vélez y de Marco Carrascal. Y de Marco... Eso ya sabemos, eso es por lesión. Eso es. Entonces, podemos prever, te imagino, que estuvimos los dos en el Cartagonova el pasado fin de semana, una continuidad, ¿no? Yo creo, del 11 del equipo de Javi Rey. Sí, yo creo que quizá algunos cambios, pero a ver, todo lo que funciona no lo toques. Ya. Entonces, creo que teniendo en cuenta cómo acabó el partido frente al Hércules, pues lo ideal es que Javi Rey, entiendo que no hará demasiados cambios con respecto a ese partido, ¿no? Frente al conjunto alicantino. Vamos a ver, ¿no? Insisto, qué alineación saca finalmente, si se confirma lo que estamos diciendo o si hace alguna variación y que, bueno, y que aquí el objetivo, insistimos, es mantener un poco esas sensaciones, esas buenas sensaciones del equipo. Y que en un ratito, ya sé lo que dices, de que puede haber algunos cambios, porque claro, estamos a miércoles, está en Sabadell, el domingo tiene que cruzar España para estar en Sanlúcar de Barrameda. Es que, claro, a lo mejor ya no solo el desgaste físico, sino que son 3 partidos en 7 días. Efectivamente, o sea, más que por el hecho de esas lesiones o de lo que quiera cambiar el míster, yo creo que ya sabes tú que en esto suelen ser los técnicos bastante previsores y teniendo en cuenta que efectivamente hay 3 partidos en tan poco espacio de tiempo, quizá a lo mejor podamos ver alguna rotación, ¿no? Algún cambio para, bueno, pues para un poco dosificar fuerzas, teniendo en cuenta, ¿no? Pues esa exigencia, ¿no? Que tiene el equipo ahora en muy poco tiempo y aquí lo que interesa, vuelvo a repetir, ahí sí que soy muy insistente en no bajar los brazos y sobre todo en mantener esa buena imagen que está dando el equipo a los aficionados y a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues que en un ratito el Cartagena, que tiene un partido menos... No hay siesta. Eso te va a decir. Primero Europa 8 puntos, segundo Ibiza 8 puntos, tercero el Dense 8 puntos, cuarto Cartagena 7 puntos, los mismos que Alcorcón. Es decir, que si gana, troco, primero. No lo digas más que lo gafamos. En la cuarta jornada. Bueno, yo ni confirmo ni desmiento que quiera hacer eso. Bien, mejor. Gracias y disculpa por el atraco. Que aproveche, querida Teresa. Que se hace encantada. Un besito. Gracias, compañeros. Chao. Bueno, ahora nos vamos a poner con el Real Murcia a 3 de la tarde, 28 minutos, porque efectivamente ayer les avisamos y les adelantamos en exclusiva que el club iba a ser muy precavido para ir al mercado. Solo si Anchón Jasso tenía una rotura de ligamento cruzado, que no estaba tan claro. ¿Se acuerdan? Ayer aquí la tertulia. Pues así ha sido. Se esperaba la peor de las noticias, incluso esa era la sensación de los médicos en las primeras exploraciones, pero finalmente Asier Goriano le va a dar la baja a Anchón, al central navarro. Y así lo comunicó el Real Murcia, con un edema óseo y una fisura en el cartílago de su rodilla. Reconoció el club grana y así mismo, aunque los pimentoneros no vayan a buscar a un defensa en los agentes libres, pues es una baja sensible, es una baja tremenda en cuanto a que se espera que esté en torno a 3 meses fuera de los terrenos de juego. Una lesión muy parecida también a la de Esteban Sabeljic, por lo que son 2 ausencias de larga duración en la misma posición en las que ya trabaja evidentemente Joseba Echeverría. Importantes porque hay que tirar con lo que hay. Claro, Andrés López Carmona, Héctor Pérez, Jambú Secú y Antonio David. Pueden ser muy importantes los 4 futbolistas en las próximas semanas, donde el equipo no ha empezado bien en la parte de atrás y ahora alguien debe acompañar a Alberto González. Y en ese sentido, cabe destacar que ayer hablamos de Antonio David, lo hemos puesto sobre la mesa, pero me da la impresión de que es un jugador que va a ganar fuerza, pero en el centro del campo. Ya les contamos la semana pasada que estaba loco el entrenador por ponerlo, ya les contamos
también que hay esa misma sensación en el entorno, y es que el centrocampista cedido por el Albacete, lo normal es que coja fuerza de la medular. Es verdad que necesita ritmo de partido, es verdad que ha pasado un mes de calvario con una bacteria estomacal, pero necesita foguearse, en el club así lo entienden, y recuerdo que se le incorporó, cedido hasta final de temporada, para ser importante. Vino a Murcia por delante de varios clubes de segunda para tener peso deportivo, y el Real Murcia está convencido de ello, de que así lo puede tener. Así que vamos a ver cómo está la cosa, si se decanta entre Héctor Pérez, Andrés López Carmona o Yambú Secú. Por lo normal, todo hace indicar que Yambú Secú todavía está en fase de adaptación, y que yo creo que Andrés López Carmona o Héctor Pérez van a ser uno de los dos quien acompañe en la zaga a Alberto González. Claro, todo esto recuerdo que va por un lado lo de la defensa, que no es moco de pavo, viendo a ver qué jugadores, pero viendo a ver, insisto, cómo se recompone el centro del campo. Porque el entrenador tiene muchas ganas de poner a Antonio David y a Mollita. Falta de ver cómo de bien están los dos, que les falta rendimiento físico. Y arriba lo normal, en la media punta, es que esté Caín. Y luego está el tema de la banda izquierda, porque ayer, que estuvimos en el entrenamiento, podemos decir que no entrenó Álvaro Bustos, ni pisar el césped. Hizo sesión de gimnasio, ayer pregunté y me dijeron en el club que bueno, que a veces es normal que en esto de repartir cargas, pues que un jugador pueda estar o no estar. Pero hoy tampoco ha entrenado, y algunos hasta creen que es difícil que llegue al partido del domingo en Algeciras, en el Nuevo Mirador, ¿eh? Así le pintan al Club Grana en la jornada 5. Así le pintan al Club Grana en la jornada 5. Y ahora vamos con una noticia extraña para el programa en el que estamos, porque no nos gusta, entre comillas, y que se me entienda, centrar el deporte en la política. Queremos ser muy asépticos, pero vamos a arrojar un poco de luz a lo que está ocurriendo en los últimos días. Y es que el Grupo Municipal Vox ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Murcia en la que reclama mayor transparencia en la cesión de los terrenos para la ciudad deportiva del Real Murcia. Un proyecto que, recuerdo, fue presentado en mayo de 2024 y que sigue dando vueltas todavía a día de hoy, porque Vox considera que el uso previsto es casi exclusivo para el club y que el retorno social es insuficiente, y le cuestiona, evidentemente, insisto, cuestiona el retorno real para la ciudad y expresan dudas, ojo, sobre la viabilidad económica de la entidad grana. Y piden que se publiquen informes en los periodos de tiempo con el estado de los trámites. Claro, desde el club la sorpresa ha sido evidente y nos decían fuentes del club: nosotros queremos lo mejor para la ciudad, para la región, pero por supuesto también para el Real Murcia. Y por parte del gobierno municipal, según han transmitido esta redacción, decían que la transparencia del proyecto es absoluta, que son los técnicos municipales los que están trabajando para cada fase del proyecto y que por eso se está ralentizando todo para garantizar al 100% la legalidad, y se están siguiendo todos los pasos establecidos. Y claro, cuando hablas con estos sectores sorprendidos con la acción de Vox, e insisto, sin entrar en política, esto yo creo que es más un poco lo que veo yo desde el desconocimiento, desde fuera, pregunto, y así me lo hacían ver también desde las otras partes, ¿y los más de 800 niños y 800 familias que juegan en la cantera del Real Murcia? Niños y niñas, y los más de 17.000 abonados que tiene la entidad, ¿de dónde son? Y el dinero, los más de 20 millones que ha puesto Felipe Moreno para sanear el club, para hacer los cambios que ha hecho en el estadio, que los paga él de su bolsillo, ¿de dónde salen? Entonces, claro, vamos a intentar arrojar un poco de luz en cuanto a saber si esto, lo de debatir debatir cosas en el pleno municipal, pues son habituales. Está con nosotros a esta hora, que no es nada habitual, Rafa de Paco, compañero informativo de Radio Murcia. ¿Qué tal? Me he quedado contigo, Victorio, con Rubén para el SAR Deportivo. Ya lo sé, muy buenas. Oye, a ver, ¿esto es habitual? Es decir, sí. Protestar o analizar o revisar un poco todo, no imagino, desde el otro lado, desde la oposición. A ver, entra dentro de la labor de oposición en lo que ellos consideren. En este caso Vox considera que debe de ser un ejercicio de transparencia, que es básicamente lo que presentan. Hay algunos puntos que chirrían un poco porque comparan la situación o ponen en la parte dispositiva de una moción, que es la parte, digamos, donde se justifica por qué se presenta esa moción, que comparen la situación o lo que ocurrió
ocurrió en Leganés, recordemos que Felipe Moreno estuvo allí en ese club. Entonces, bueno, desde un punto de vista evidentemente democrático, pues sí, ellos, cada grupo municipal tiene la opción de presentar lo que considere y lo que quiera dentro de lo que la propia normativa permita a nivel más técnico que político, claro. Vale, y ahora quiero conocer tu punto de vista totalmente personal y no sé si coincides con el mío. Es como que es un charco que, aunque entiendo que se debata todo en política y puede llegar a ser bueno pedir transparencia, habla de cuestionar el retorno social del club. Y habla de poner en duda la situación económica de un Real Murcia, que aunque sí, hay que recordar que tiene algunas situaciones todavía en los tribunales, lo que está claro es que este Real Murcia está al día, se está pagando, la deuda, pública desapareció. Este Real Murcia no es el de Jesús Samper, ni es el Real Murcia, ni es el planteamiento hecho a priori que se hizo cuando se crea toda nueva condomina, un proceso se judicializó y que cayó, recordemos, porque fallece Jesús Samper. Es decir, todo el caso Nueva Condomina, todas las piezas separadas, no recuerdo qué eran, pero unas cuantas, decae porque Jesús Samper fallece. Este Real Murcia no es ese Real Murcia. En ningún aspecto, ni el proyecto presentado inicialmente tiene que ver con eso. Es verdad que además de todos los campos de fútbol, lo único, digamos, fuera de eso que presenta o que quiere hacer el Real Murcia es un complejo hotelero, es un hotel que puede tener hasta sentido. Bueno, en muchas ciudades deportivas se crean residencias y crear un hotel para un equipo de fuera, para un tal, aumentar la plaza hotelera, que además económicamente es algo que se está pidiendo y se está pidiendo mucho desde los propios sectores hoteleros, pues, bueno, puede entrar dentro de razonable. Eso es lo único que se puede discutir. Ahora, evidentemente, el Real Murcia tiene un retorno social, tiene una masa social, tiene una movilización. Habría que ver cuántos movimientos asociativos nos centramos en Murcia. Sí, claro, tienen 16.000 personas o tienen en picos de 30.000 personas. Vamos a dejar los abonados que son 17.000. Es verdad que hay mucha gente que es de fuera, en el sentido de Alcantarilla, Santomera. Sí, municipios alrededor. Pero da igual. Quiero decir, tiene un retorno en lo económico y en lo social muy importante. Sin entrar a valorar, ya digo, lo político, que cada uno es libre de lo que quiera, me piden mi opinión personal. Este Murcia no es el Murcia de Jesús Samper, ni la ciudad de Murcia es la ciudad de Murcia de Jesús Samper, ni el proyecto es el mismo que origina, con un centro comercial, con pisos, con instalaciones, con cosas que se quedan luego por hacer. Y la verdad que ha sorprendido un poco la situación. Que pidan transparencia está muy bien, la transparencia es muy necesaria siempre en todo lo que tiene que ver a nivel de administración y de institución pública. Pero bueno, compara la situación con la que pasó en Leganés, yo no lo entiendo. Y evidentemente el retorno social, que lo has enfocado muy bien, el Murcia tiene mucho retorno social porque tiene a casi 1 millar de jóvenes jugando, que tienen que hacer deporte, que lo hacen en un club federado de primerísimo nivel, que no solo es una ambición profesional deportiva, es también que hay que hacer deporte y que constituye una disciplina y que es muy importante. Y luego que el Real Murcia, y ya acabo, Victorio, que si no me leo aquí hasta las 4 de la tarde, al Real Murcia creo que hay que mostrarle un respeto ya como institución, no solo como empresa y no solo a Felipe Moreno como empresario, que tiene sus intereses y son respetables, lícitos evidentemente, pero claro, al Real Murcia como institución, una institución que no ha conseguido morir, que es inmortal, que lo ha demostrado y que tiene el retorno social que tiene la masa social que tiene, se merece un poco más de respeto desde mi punto de vista por todos lados, pero por todos lados, empezando por el propio gobierno municipal y acabando por la oposición. Es decir, porque Felipe Moreno está invirtiendo un dinero en el estadio que igual no le corresponde a Felipe Moreno. Y total. Felipe Moreno está trabajando por un Real Murcia que igual otros la han visto a verlas pasar. El autobús en junio va a ser bonito, lleno de gente, que ahora presenta mociones. El autobús de mayo, 8 de junio, va a ser de mayo. El articulado que decía, ¿no? Que necesitaba uno doble. Sí. Pero bueno, insisto, libre de presentar la moción ahora y pedir transparencia siempre. Total. Pero el Real Murcia también, y creo que esto lo debería pedir el Real Murcia, se merece respeto en las relaciones institucionales. Desde luego que sí. No, porque estamos cansados de ver a un montón de gente en el palco cada fin de semana, que para eso, evidentemente... Que está muy bien, sí hay que apoyarlo. Sí. Pero claro, cuando digo el Real Murcia, hablo de los 16.000 abonados, hablo de las 30.000 personas que van al estadio, y hablo de una institución que pasea el nombre de Murcia y que ha tenido un punto de inflexión, y me parece
que hay que respetarla un poquito más y dar un punto de confianza dentro de evidentemente, pero esto es de perogrullo, de toda la legalidad. Absolutamente de acuerdo, Rafael de Paco, gracias. Hasta la próxima, Victorio. Un gusto, así que ya lo saben, aquí seguimos en Ser Deportivos, a la vuelta de Publi, más temas. Venga. Venga, 3:45, aquí seguimos en el Ser Deportivo Región de Murcia porque estamos a punto de atravesar un partidazo de fútbol y también en alguna horita más estamos pendientes del baloncesto y de la fase regular a la que puede acceder el UCAM Murcia si gana esta noche en Bulgaria. Rubén González, amigo, cuéntame. ¿Pero dónde? ¿Qué ciudad? En Samokov. Bien, Samokov, Bulgaria. Lo que iba a decir, madre mía. Venga, cuéntame. Sí, pues a las 7 de la tarde, lo llevamos diciendo prácticamente desde ayer. Y aquí en la tertulia de Ser Deportivo Región de Murcia de cada jueves, insistimos y confiamos en UCAM Murcia, que para mí es claro favorito, aunque no hay que perder de vista qué jugadores importantes tiene el Salón francés. 7 de la tarde, UCAM Murcia, Salón, el Salón, donde el equipo de Sito Alonso tiene la ocasión, la gran oportunidad de meterse en la fase regular de la Basketball Champions League, que por así decirlo le pertenecía por derecho, por fase de clasificación, aunque ya saben que hay un par de clubes de la Liga Endesa, que en este caso Gran Canaria y Juventud de Badalona, que se han apuntado a jugar esta bondad de torneo, que últimamente, en los últimos años, poquito a poco ha adquirido ese grado de madurez que ha llevado a muchos clubes a plantearse, y económico por supuesto, plantearse si participar o no en la BCL. Y en este caso el UCAM, que puede ser otro de los clubes españoles que va a jugar, como decimos, esta competición en la fase regular si gana hoy al El Salón. ¿Qué pasa? Que si por algún casual UCAM Murcia no gana hoy, pierde, como es lógico, no jugaría la fase regular de la BCL, pero al menos estaría el bálsamo, estaría el masaje, ¿no?, por así decirlo, de jugar la FIBA Eurocup. Pase lo que pase, UCAM Murcia, como saben, va a jugar competición europea esta próxima temporada. Y hablábamos también de las fortalezas en los últimos días de este UCAM Murcia, como por ejemplo en el pívot Kate, que está haciendo una buena serie, sobre todo en el último partido contra el Juventus lituano. Muy bien Toni Nakic, abriendo espacios, superando los punteos y dando ese puntito, ese toquecito interesante al perímetro que tanta falta le hacía a UCAM Murcia, y en este caso siendo un especialista como es Nakic. Pero no menos importante también las dos grandes asignaturas pendientes del otro día. La menos grave, que me parece a mí, que son las segundas jugadas, sobre todo donde el Salón francés se hace muy fuerte si hablamos de los rebotes ofensivos, y aquí es donde UCAM Murcia poquito a poco se tiene que ir bregando y adaptándose, y sobre todo mejorar números y prestaciones si quiere afrontar con garantías la fase regular, ojalá esperemos, de la BCL, pero también en esa primera jornada de competición en la Liga Endesa, en la ACB, contra Moraván Andorra el día 5 de octubre en el Palacio de los Deportes de Murcia. Kate, como decimos, haciendo una serie notable. También en la rotación Keikok, aunque Keikok se tiene que guardar un poquito más y no cargarse de faltas tan rápidamente. Estamos hablando también de una dirección de juego como por ejemplo es el base con De Julius, que el otro día hizo un auténtico partidazo contra el Juventus lituano y que quiere seguir dando crédito a esa línea de la dirección de juego, como estamos diciendo. Son varios jugadores en la plantilla universitaria que están de nuevas en este UCAM Murcia, salvo Kate, que sería, como saben, su segunda etapa en el equipo universitario, y que afortunadamente vamos viendo cómo carbura el equipo. Ya hubo algunos retazos en la pretemporada, pero cuando la cosa se pone seria, y lo hemos visto en estos dos partidos de la fase previa, responden los jugadores, y es importante en todas las líneas. Ahora veremos qué es lo que sucede también con la lesión de Kaiser Gates. Cuando regrese el equipo murciano a la ciudad del Segura, se le harán las pruebas pertinentes, una resonancia un poco más concienzuda para saber exactamente el grado de lesión y el alcance que tiene Kaiser Gates de cara al parón que va a tener que afrontar. Esperemos que sea lo menos posible, y sobre todo que su rodilla no se haya cargado tanto y que sea una lesión menor. En cualquier caso, rival de hoy, como decimos, el Salón. Ayer lo analizábamos un poquito en este Ser Deportivo Región de Murcia, no tanto por posición en la tabla, pero sí por jugadores. Ahora que tenemos un poquito más de espacio, vamos a hablar de algunos de ellos, como por ejemplo Jeremiah Hill. Son una media de 19 puntos por partido en esta fase previa, y con un 44% en acierto del triple. Hay que decir que UCAM Murcia y Salón en este aspecto más o menos estarían un poquito equilibrados de cara a la galería con las medias y los porcentajes del perímetro. En la faceta reboteadora, que hizo un auténtico
partidazo el otro día contra el Porto, al que se le ganó 79-100. Estamos hablando de Justin Matz con 11 rebotes cazados. Un buen partido de Justin en este caso, pero ojo, también es importante hablar de Zach Cutterson. Zach Cutterson, que al final es un jugador experimentado, que tiene cierta solera, que tiene esa veteranía necesaria para las fases finales, y hoy en este partido tan determinante puede ser curioso ver cuál es el estado de forma del jugador del conjunto francés. Y hay que hablar también, si hemos mencionado el triple, si hemos mencionado los tiros libres, a los que UCAM Murcia poquito a poco se tiene que ir mejorando en porcentajes y en guarismos de cara a la competición regular. Correcto. Hay que hablar de la faceta anotadora de Chalón, porque si UCAM Murcia estábamos viendo que tenía resultados hipotéticamente abultados en esta fase, a pesar del 71-81 del otro día contra el Juventus lituano, la media de puntos del equipo francés está en 100. Buah. Por lo tanto, claro, la defensa en el partido de hoy va a ser vital, va a ser clave. En el 5, pero también con interiores y con el 4 ayudando en la pintura. En la ayuda con los bloqueos también es importante verlo. Y me encantaría ver, si hablamos de bloqueos, cuál va a ser el papel que va a tener Devonte Keiko en el día de hoy. Y sobre todo de Kate. Porque ya les digo yo que el Salón francés, con ese ataque tan prominente y con esa violencia, que se me entienda lo que digo, en ataque, va a provocar muchísimas faltas. Para mí, la clave del partido va a estar en los primeros 5 minutos, cuando las pulsaciones estén altas por los nervios clásicos del encuentro. Quien gestione mejor esos segundos finales y sobre todo las posesiones, tanto en ataque como en defensa, tiene muchas opciones de llevarse el partido. En el apartado puramente de pizarra, veremos también cómo encaja en el sistema la rotación del base, con un Forrest que viene con el cartel, ya lo saben, de ser uno de los máximos anotadores en Italia, y que tiene que seguir poquito a poco cogiendo esos galones necesarios en la rotación. Aunque hay que decir de este UCAM Murcia dos cosas. La primera, personalmente, yo no es que tuviese dudas de este equipo en pretemporada o antes de que se jugasen los primeros partidos, pero sí que es cierto que planteábamos, y además lo hablamos con Sito Alonso, la dificultad de tener a 7-8 jugadores nuevos, una plantilla un poquito más larga respecto a la temporada pasada. ¿Cómo se van a adaptar los jugadores? Son 2 pivots nuevos y son 2 bases completamente nuevos dentro de esa polivalencia que te da el baloncesto para poder rotar en posiciones, ¿no? Pero cuando, para mí, 2 de las posiciones clave y más importantes dentro de una pista sufren esos cambios tan bruscos con 2 jugadores por posición, claro, te echas las manos un poquito a la cabeza y sobre todo estás expectante para ver qué es lo que sucede. La fórmula de Alejandro Gómez, más o menos, se viene repitiendo dentro de este patrón. Se está viendo en las últimas temporadas y está funcionando. Y parece, crucemos dedos, que está funcionando también en este UCAM Murcia. Por lo tanto, por si se incorporan tarde a este Ser Deportivo Región de Murcia, 7 de la tarde, final de la fase previa, UCAM Murcia, El Anchalón en Samokov, Bulgaria. Gracias, González. Estamos muy pendientes. 3 de la tarde, 53 minutos, así que a la vuelta, más Ser Deportivos a las 4, que nos vamos atando las zapatillitas. 3 de la tarde, 56 minutos, creo que ya lo tenemos listo. Adrián Bonache, querido, muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas, aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo va el fin de semana? ¿Cómo se presenta para la FAMU? ¿Cómo está el calendario de las carreras populares? Pues mira, el calendario está bastante animado de cara a lo que está por venir este próximo fin de semana, con 4 pruebas, las 4 el domingo en horario matinal. Y si te parece, vamos a comenzar hablando de la próxima cita con ese circuito Running Challenge 2025 que nos va a llevar este próximo domingo hasta, en este caso, Cabezo de Torres, para vivir una cita homologada, ese 10K de Cabezo de Torres, que va a ser la prueba número 29 ya de esa Running Challenge, del circuito de pruebas populares de la región de Murcia. El club senderista Cabezo de Torres sube 2 gasolineras junto a la Junta Municipal y también, por supuesto, la Federación, haciendo posible esta cita, que arranca a las 10 en punto de la mañana con ese circuito, como decimos, homologado. También a continuación pruebas de menores, todo ello con salida y llegada en la avenida de Murcia. Y ya tenemos, en este caso seguimos teniendo abierto plazo de inscripción hasta mañana jueves a las 20 horas en alcanzatumeta.es, siempre que no se agoten antes esos dorsales disponibles. También el domingo por la mañana toca acudir hasta Ceneta, en su caso, para vivir una cita puntuable con ese circuito Corre por Murcia 2025. Va a ser con la 5ª carrera popular Recorre Ceneta, en su caso también contando con esa modalidad senderista de 2,5 kilómetros, 5 kilómetros en esta prueba competitiva a partir de las 11 de la mañana, y antes, a eso de las 10, comienzan las
citas infantiles, en todos los casos con salida y llegada en la avenida Juan Carlos I, muy cerquita del recinto de fiestas. Y tenemos, en este caso, todavía abiertas inscripciones para las pruebas infantiles, también la marcha senderista, pero ya agotados dorsales para esa prueba competitiva. Esto en lo que concierne a Ceneta, pero también tenemos cita en Puerto Lumbreras el domingo con el cross, con el campo otra vez, con ese campeonato regional de cross por clubes, que va a ser además puntuable para el campeonato de España de cross por clubes del próximo mes de noviembre en Atapuerca, en Burgos. Y durante toda la mañana vamos a tener las distintas tiras de este cross de Puerto Lumbreras. Ya inscripciones cerradas desde esta mañana de miércoles. Y si te parece, cerramos yendo hasta Cieza, donde se va a desarrollar también el domingo en horario matinal la segunda edición de los 5+5 solidarios alcanzando metas, una cita en la que están formando parte a nivel organizativo AFEM de Cieza, AFIPAD Cieza, también el Grupo Municipal Socialista de Cieza y también, por supuesto, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento ciezano y la Federación de Atletismo, todos ellos haciendo posible esta segunda edición de la prueba a partir de las 10:30 de la mañana, con salida y llegada en el balcón del Muro de Cieza, posibilidad de completar o 5 o 10 kilómetros a nivel competitivo, a eso de las 10:45, y también marcha senderista de 5 kilómetros. Tenemos todavía abierto plazo de inscripción hasta mañana jueves a las 23 horas en alcanzatumeta.es. Y estas serían las 4 citas, todas ellas, como decimos, del próximo fin de semana, todas el domingo por la mañana. Y jolín, qué chulas, vaya fin de semana el que tenemos. Bonache, querido, un abrazo virtual, gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao, y gracias a todos. González, mucha suerte esta tarde al Cartagena y a Lucas Murcia. Un abrazo. Gracias, 3:20 mañana, más Ser Deportivos con Rubén al frente. Chao.